Entonces, estequiometría son los cálculos de las relaciones cuantitativas entre productos reactivos y productos en el transcurso de la reacción. Efectivamente son cuantitativas. La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas. Esta medición generalmente se da en gramos o en moles y se debe hacer siempre sobre ecuaciones balanceadas. Eso, por favor, se debe hacer siempre sobre ecuaciones balanceadas. Eso es bien importante, ¿listo? Bueno. La ecuación, acuérdense del principio de Lavoisier, que dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que las ecuaciones siempre deben estar balanceadas. ¿Listo? Entonces, en este caso, que fue el mismo ejemplo que puse con la primera clase, decíamos que para balancear esta ecuación de un sándwich normalito, con una lámina de queso y una lámina de jamón, pues yo tenía que poner acá el 2 y tener los dos panes, un jamón y un queso. Así es más o menos el tema de las moles. ¿Listo? ¿Cómo es este tema del concepto de mol? Y esto es bien importante que lo tengan claro. Es la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales, átomos, moles, iones, que el número de átomos presente en 12 gramos de carbono 12. Entonces, ¿cómo funciona esto? Un mol otra vez, siempre, es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos. ¿Listo? Acuérdense que ese es un número demasiado grande. Ese fue el número de Avogadro, que fue el que hizo los primeros experimentos. ¿Por qué lo hizo? Porque las moles son tan chiquiticas, las moléculas son tan chiquiticas que yo no podría contarlas, cogerlas y pesarlas. Si yo uno 6,023 por 10 a la 23 moléculas, muchas, ya me da una cantidad razonable que yo puedo agarrar, pesar, tomar, etc. Eso está en gramos en una mol de cualquier compuesto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo moles de oxígeno solito, O, son 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿cierto? Porque estoy hablando de un átomo. Y ese átomo pesa 16 gramos. Profe, ¿de dónde salen 16 gramos? Este es el peso atómico del oxígeno, el peso que sale en la tabla periódica, ¿cierto? Los moles son O2, son 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué? Porque aquí es la unión de un oxígeno con otro oxígeno y pesan 32 gramos. Si ven, siempre van a ser la misma cantidad de moléculas. Esto es una mol y lo que cambian son los pesos con los pesos de la tabla periódica. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta pregunta. Teniendo en cuenta la información de la ecuación, ¿es correcto afirmar que? Entonces dice que nitrógeno gaseoso más 3 hidrógenos gaseosos me producen 2 de amoníaco, ¿ya? Y me dice, una mol de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. 2 moléculas de amoníaco se producen a partir de una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno. 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de hidrógeno producen 8 átomos de amoníaco y 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno se producen por la descomposición de 2 moles de amoníaco. Esa es fácil, esa no tiene cálculos, no tiene absolutamente nada, estas de puros conceptos. Ya veo diferencias en las respuestas, ¿no? Entonces, como estaban hablando de que donde me tocó el salón y todo, entonces no ponen cuidado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen ustedes que mirar? El átomo es diferente a la molécula y a su vez es diferente al mol, ¿cierto? Un átomo
es el elemento más pequeño de la materia, ¿cierto? Son los elementos de la tabla periódica, el átomo de oxígeno, de hidrógeno, de azufre, todos esos. Cuando yo tengo la unión de dos o más átomos, estoy hablando de una molécula, ¿cierto? Y cuando yo tengo un mol, estoy hablando de 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos hablando, como les expliqué en la tablita anterior. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? Que cuando yo tengo una ecuación, esa ecuación es la representación física de lo que está pasando. Y esa representación física, esto de acá siempre son moles. Porque los moles son los que yo puedo coger, pesar, no sé qué. ¿Listo? Con eso que les acabo de explicar cuál será la respuesta. Chicos, la de 3 moles de hidrógeno produce, y una mol de nitrógeno, se produce por la descomposición de 2 moles de nitrógeno vamos a avanzar. Dice, cálculo mol a mol. Esto ya es cálculo. Sí, faltó la flecha de el, ¿cómo se llama? El equilibrio. Lo importante es que ustedes sepan que cuando yo hablo de ecuaciones, hablo de moles. Dice, la producción de 2 moles de agua requiere el consumo de 2 moles de hidrógeno y una mol de oxígeno. Esto parece que lo estuviera leyendo, lo estoy leyendo ya, pero miren, es eso. 2 moles de hidrógeno y una mol de oxígeno me producen 2 moles de agua. ¿Listo? Por lo tanto, esta reacción tenemos que 2 moles de hidrógeno, una mol de oxígeno y 2 moles de agua son cantidades estequiométricamente equivalentes. Es decir, que para yo producir en esta ecuación 2 moles de agua, requiero siempre 2 moles de hidrógeno y una mol de oxígeno. Estas relaciones estequiométricas derivadas de las ecuaciones pueden usarse para determinar las cantidades de los reactivos. Por ejemplo, ¿cuántas moles de agua se producirán en una reacción donde tenemos 1,57 moles de oxígeno, suponiendo que tenemos hidrógeno que sobra? ¿Listo? Chicos, vuelvo a esta, pero necesito que me pongan cuidado en esta pregunta, porque si no, no lo vamos a ver. Aquí me faltó una flechita de regreso, porque la ecuación está en equilibrio, ¿ya? Porque no son moléculas, porque las moléculas no se representan en las ecuaciones, lo que se representan en las ecuaciones son moles. ¿Listo? Esta es la cantidad de moles que yo tengo. Entonces, volvemos. Dice, ¿cuántas moles de agua se producirán en una reacción si tenemos 1,57 moles? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros siempre sacamos la relación estequiométrica. ¿De dónde se saca la relación estequiométrica? De la ecuación balanceada. Si ustedes ven, esto que yo encerré en el cuadrito dice 2 moles de agua por una mol de oxígeno. Si ven, 2 moles de agua se producen por una mol de oxígeno. ¿Listo? Entonces, dice que me dan 1,57 moles de oxígenos. Entonces, yo pongo esto a multiplicar por ese factor estequiométrico. ¿Qué dejo arriba y qué dejo abajo? Abajo dejo lo que quiero quitar. Entonces, moles de oxígeno se tienen que ir. ¿Por qué? Porque me están preguntando es por moles de agua. Entonces, esto es lo que me da el ejercicio. Esto es lo que me da el ejercicio. Y esto es lo que me da la
ecuación. ¿Listo? Y ya, yo tacho esto, 2 por 1,57 me da 3,14 moles de agua. También lo pueden sacar por una regla de 3, que fue como lo expliqué esa vez. Que cómo sale esto en las pruebas del ICFES, así, para que lo vayan mirando. La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación. 3 de dióxido de nitrógeno más agua me produce ácido nítrico más óxido de nitrógeno. ¿Listo? Dice, en condiciones normales, un mol de dióxido de nitrógeno reacciona con suficiente agua para producir 3 medios de moles de ácido nítrico, 4 tercios de moles de ácido nítrico, 5 medios de moles de ácido nítrico, 2 tercios de moles de ácido nítrico. Chicos, respuestas con puro análisis. Entonces, sencillo, chicos. Lo primero que ustedes tienen que revisar es que la ecuación esté balanceada. Entonces, miren, 3 nitrógenos, y aquí hay 2 nitrógenos de acá, y uno de acá hay 3. 3 por 2, 6 oxígenos, y el de acá 7, y acá hay 2 por 3, 6, y el de acá 7. Hidrógenos hay 2, y acá hay 2. Está balanceada, ¿listo? ¿Qué es lo siguiente que tienen que mirar? Las condiciones, las relaciones estequiométricas de lo que les están preguntando. Entonces, ¿qué les dicen? Les están preguntando por NO2 y cuánto se produce de ácido nítrico. Entonces yo saco la relación que está en la ecuación y digo 3 moles de NO2 me produce, ¿ya? 2 moles de HNO3, ¿cierto? Ahora sí, lo que me da el ejercicio, en condiciones normales, 1 mol. Entonces me dice 1 mol de NO2, ¿cuánto me produce? Y esto lo puedo sacar por regla de 3, ¿cierto? Este por este dividido este me da 1 moles de NO2 por 2 de HNO3 dividido en 3 de HNO3, dividido en 3 de NO2, que es lo que está acá. Este NO2 se va con este NO2 y queda 2 tercios. 2 tercios de HNO3, siendo la D. ¿Listo? Esta es una forma por la regla de 3, que es, para mí es la más fácil de analizar, pero también la pueden hacer con el factor estequiométrico. ¿Cómo es el factor estequiométrico? Ustedes dicen 3 moles de NO2 me produce 2 de HNO3 y me están dando 1 mol de NO2. Entonces ustedes ponen 1 mol de NO2 por, y ponen esa relación. ¿Qué es lo que quiero quitar? Las moles de NO2, entonces eso es lo que va abajo. 3 de NO2 me producen 2 de HNO3. Pasa exactamente lo mismo, me quedan 2 tercios. ¿Listo? No hay otra, hay dos formas. En la regla de 3 y este de factores estequiométricos. No hay más. O analizar. ¿Listo? Este es de los fáciles. Si les va mejor con regla de 3, perfecto. Háganlo con regla de 3. No hay problema. ¿Listo? Estos son gramo a mol. Es decir, ya no solo me preguntan por moles, sino también me preguntan por gramos. ¿Listo? Dice, tenemos una ecuación, está balanceada,
Dice, tenemos un exceso de ácido clorhídrico de manera que está presente todo el que necesitamos y más. O sea, hay ácido clorhídrico para dar y convidar. Nótese que por cada de calcio producimos una mol, por cada mol de calcio producimos una mol de hidrógeno. ¿Listo? ¿Sí ven? Una mol de calcio me produce una mol de hidrógeno. Me dice, si se tienen 10 gramos de calcio, ¿cuántas moles de hidrógeno se producirá? Entonces ahí digo, hombre, tengo que pasar de gramos a moles para poder hacer el ejercicio. ¿Cómo paso de gramos a moles? Sencillo, por la regla de 3 lo vamos a hacer. 10 gramos de calcio, ¿cuántas moles serán, cierto? Si 40 gramos, acuérdense que en la regla de 3 van gramos debajo de gramos, 40 gramos de calcio son una mol, ¿cierto? Que es lo que me están diciendo acá. Y despejo este por este dividido este, eso me da X igual a 10 gramos de calcio por una mol de calcio dividido 40 gramos de calcio, ¿cierto? Esto se me va y me queda 10 dividido 40. Este 0 lo puedo anular con este y me queda 1 dividido en 4. ¿Cuánto es 1 dividido en 4? 0,25 moles. Listo, estos son moles de calcio, ¿ya? Pero como la relación es igual, miren, cuando yo tengo una mol de calcio me produce una mol de hidrógeno. Entonces, estos son igual a 0,25 moles de hidrógeno también. ¿Listo? Y salen preguntas como estas. 2 de hidrógeno más calcio, más carbono, perdón, me produce metano. Me dan la información de la masa molar de cada uno de los compuestos. Dice, teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos reactivos, es válido afirmar que para producir 8 gramos de metano se necesita. Entonces ahí tienen que hacer el cálculo. ¿Cómo les da eso? A ver, Jefferson, ya te respondo. Solo 3 personas han dado respuesta. ¿Qué pasa con el resto? Ok, perfecto. Entonces, miren, ¿cómo es esto? Teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos reactivos, es válido afirmar. Entonces, lo que vamos a hacer es la relación, ¿cierto? El H2 pesa 2 gramos, ¿cierto? El carbono pesa 12 gramos y el CH4 pesa 16 gramos, ¿cierto? Esto es la suma, ¿no? 16 gramos. Dice, teniendo en cuenta que hay suficiente cantidad de ambos reactivos, es válido afirmar que para producir 8 gramos, entonces, si ustedes se fijan, 8 gramos es la mitad de 16, ¿cierto? Es decir, que tenemos 0,5 moles del metano, ¿cierto? Es decir, que no voy a producir una, sino voy a producir media. Entonces acá voy a producir media, de esta también voy a producir media y de esta voy a producir media, ¿cierto? Entonces acá, ¿esto cuánto pesaba? 4 gramos, pero si es la mitad, pues voy a necesitar 2 gramos. El carbono pesa 12 gramos, pero como solo va a necesitar la mitad, 6 gramos. Y voy a producir la mitad, ¿cierto? Esto es de 16 y es 8 gramos. ¿Listo? Entonces, la respuesta es la B. Pero es puro análisis y los cálculos no son tan difíciles. Esto es una maravilla. Reactivo límite o limitante, ¿cierto? Cuando uno de los reactivos se ha consumido totalmente, la reacción química se detiene y no se forman más productos, ¿cierto?
Entonces esta ya hemos dicho que era con 2. El reactivo limitante es el que se consume en la totalidad, o sea, no queda nada. Entonces, este es el ejemplo que ya les había dado. Si tenemos 3 tajadas de pan, 3 de jamón y 3 de queso, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces, si ustedes ven, si tuvieran 3 de jamón, pueden hacer 3 sándwiches. Si tienen 3 de quesos, pueden hacer 3 sándwiches. Pero si tienen 3 de pan, no pueden hacer. Exacto, tocaría partirlo, ¿cierto? Y hacerlo. Este es el reactivo limitante, el que se acaba primero. ¿Cómo se pregunta esto? Se pregunta así. Se combinan 48 gramos de R y 32 gramos de U para formar el compuesto R2U3. De acuerdo con la siguiente ecuación, 4R más 3U2 me produce 2R2U3. La ecuación estaba balanceada. Dice, si R tiene una masa molar de 24 gramos y una masa molar de 16 gramos, es válido afirmar que al finalizar la reacción queda. En otras palabras, ¿qué les están preguntando? Que cuál se acaba, ¿cierto? Y que cuál sobra. O si finalmente de los dos hay suficiente y los dos se acaban al tiempo. Como si tuviéramos una tajada de jamón, una de queso y 2 de pan. Sabemos que todo se acaba. ¿Listo? Entonces, lo primero es saber que está balanceado, ¿cierto? Entonces, 4R, y aquí hay 2 por 2, 4, perdón que acá se me comí el subíndice, pero es 2 por 2, 4. 3 por 2, 6 de U, 2 por 3, 6, ahí está balanceado. ¿Listo? Entonces, aquí hay que hacer cálculos. ¿Listo? Vamos a hacerlo para que nos rinda. Esto es como si se los dieran en una tablita, ¿cierto? Obviamente esos compuestos son imaginarios. Entonces, es como si les dijeran compuesto y peso, ¿cierto? ¿Qué les están diciendo? Que R pesa 48 gramos, ¿cierto? Y, mentiras, perdón. ¿Qué les están diciendo? Les están diciendo que R tiene una masa molar de 24 gramos. Entonces, R pesa 24 gramos. Y que U tiene una masa molar de 16 gramos. ¿Listo? O sea que son 16 gramos en una mol. ¿Y qué les dicen? Que combinaron 48 gramos de R y 32 gramos de U. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con eso? Lo que tenemos que hacer es pasar esto a moles para saber cómo van a reaccionar. Entonces, vamos a iniciar con R. ¿Cómo paso R a moles? Entonces digo, si una mol de R pesa 24 gramos, ¿cierto? Que es lo que me dijeron acá. 48 gramos, ¿cuántas moles serán? ¿Cierto? Yo me doy cuenta que 48 es el doble de 24. Si ustedes hacen la operación, les dan 2 moles de R, ¿cierto? Listo. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Calcular las de U. ¿Qué pasa con U? U tiene una masa molar de 16, ¿cierto? Pero U está U2. ¿Qué quiere decir? Que la masa molar de U2 pues es 16 por 2, ¿cierto? O sea, 32 gramos por mol. Esa es una de las trampas porque tienen que ver que U está como U2. Vamos a calcular las moles de U2. Dice U2, tengo 32 gramos de U2. ¿Cuántas moles serán? Vamos a poner Y. Si una mol pesa 32 gramos, ¿cierto? Pues 1 por 32 dividido 32 me da que de U2 tenemos una mol. ¿Sí ven? Entonces,
Ya sabemos que de R tenemos 2 moles y de U tenemos 1 mol. Sin embargo, en ese momento no podemos decir, ay, R es el reactivo en exceso y U es el reactivo limitante porque tenemos que ver cómo se comporta en la ecuación. ¿Listo? Danilo, U pesa 16, tienes toda la razón, pero si tú ves la fórmula química de U que está en la ecuación es U2, por eso pesa 36, es diatómico. Este es como el O2, ¿cierto? El O2 pesa 32. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos 1 mol de U y 2 moles de R. Tenemos que mirar cuál es el reactivo limitante. Entonces, yo ya sé. Lo que tengo que hacer es 2 moles de R, ¿cuántas moles de R2U3 me producen? Entonces yo ya sé que 4 moles de R, lo saco de la ecuación, 4 moles de R, me producen 2 de R2U3. Si tengo 2 moles de R, pues me va a producir la mitad, es decir, 1 mol de R2U3. Eso es lo que me produce las 2 moles de R. ¿Listo? ¿Cómo se obtuvo el peso de R y U? Leyendo. Hay que leer. Si R tiene una masa molar de 24 gramos y U una masa molar de 16 gramos, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con una mol de U2? Una mol de U2 me produce ¿cuántas de R? Entonces, yo ya sé que 3 moles de U2 me producen 2 moles de R2U3. Eso es lo que me da la ecuación, ¿cierto? Y tengo 1 mol de U2, ¿cuántas me produce? ¿Cierto? Despejo y me da 1 por 2 dividido 3, o sea, 2/3 de moles de R2U3. Este número, si ustedes dividen 2 en 3, ¿cuánto les da? Entonces ustedes dicen, ah, no está, ¿cierto? Pongo un 0 y entonces eso me da 0,6. 6 por 3, 18, 22, ¿cierto? 0,6 es menos que 1 mol, que era lo que habíamos dicho. Quiere decir que el reactivo limitante es U. ¿Listo? Si el reactivo limitante es U, ¿cuál es la respuesta correcta? Exactamente, solo hay una opción, que es la C. Los cálculos no son tan difíciles, solo que se los estoy mostrando paso a paso. Pero si hay alguien que piensa muy rápido, ya sabe, 48, 24 es el 48 es el doble de 24, 2 moles. ¿Listo? Miremos este concepto. Rendimiento es la cantidad máxima que puede obtenerse de un determinado producto en una reacción. Es como si no hiciera la reacción con mucho cuidado y no se me regara nada, mejor dicho, todo me saliera perfecto. Y todo lo que yo calculé se obtiene. ¿Listo? Chicos, me vuelvo un poquito por las preguntas que están haciendo. Mi reactivo limitante es U. Si ustedes ven las otras opciones, ¿quedan 16 gramos de U? No, el limitante se acaba, esta es falsa. B, no queda masa de los reactantes, eso es falso porque de R va a sobrar. C, quedan 34 gramos de R. Ni siquiera tienen que hacer el cálculo, porque sabiendo que U es el limitante, saben que solo va a sobrar R. Ese es el truco. Si tú calculas, quedan 34. No tienes por qué hacer el cálculo. ¿Listo? Bueno, ¿cómo es eso del rendimiento? El rendimiento se calcula rendimiento experimental sobre el rendimiento teórico por 100, como todo porcentaje, ¿listo? El experimental es el que yo obtuve en la vida real.
Y el teórico es el que yo calculaba tener, ¿sí? Supongo que ustedes van a preparar, no sé, 2 tazas de chocolate, entonces echan las 2 tazas de una leche y una de agua y le echan la pastillita de chocolate. ¿Listo? Ustedes en teoría piensan obtener 2 tazas de chocolate, pero haciendo el chocolate, le subieron toda la llama, se fueron a ver televisión y el chocolate se regó, hirvió y se regó en la estufa. Cuando ustedes van a servir, no les sale las 2 tazas, les sale un poquito. Eso que se obtuvo experimentalmente, que usted lo está viviendo, es el rendimiento experimental y el teórico era lo que usted quería conseguir, o sea, esas 2 tazas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo preguntan eso? Calcular el rendimiento de un experimento en el que se obtuvieron 3,43 gramos de COCl2 mediante la reacción de 2,50 gramos de SO2 con un exceso de PCl5. Esta reacción tiene un rendimiento teórico de 5,64 gramos. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, lean la pregunta y entiendan qué les están preguntando. Exactamente, entonces ustedes ya saben que el rendimiento siempre el de abajo va a ser el más grande. El teórico era 5,64 y el otro es 3,43. Supongo que lo utilizaron calculadora, ¿no? Esto por 100. Entonces eso me queda 343 dividido 3,43 dividido en 5,64 por 100. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso sin calculadora? Acuérdense que yo puedo correr la coma una y dos veces, ¿sí? Porque multiplico aquí por 100 y aquí por 100. Eso es puras mañas, ¿no? Pura tema matemático. 343 dividido en 564. Yo sé que no está, no cabe, entonces es 0, y le agrego un 0 y digo 564, ¿cuántas veces cabe entre 1430? Me pongo a hacer cálculos y sé que me da 6. 6 por 4, 24 a 36, van 3, 6 por 6, 36 y 3, 39 a 43, 40, 41, 42, 43, 4, llevo 4, 6 por 5, 34, 34, o sea que me da 0. Y ya sé que la que está por 0,6 es esta, ¿cierto? Porque esto es 0,6 por 100, ¿cierto? Eso me da 60. ¿Listo? Sí, pueden quitar las comas, en este caso pueden quitar las comas porque las dos tienen los 2 dígitos. Acuérdense que matemáticas no explico. Ahí rapidito tienen que practicar. Chicos, solo para dato curioso, Freddy fue mi profe de matemáticas hace muchos años. Entonces, terminamos con esto de pureza. La pureza es la mayor parte de los reactivos y sustancias que se emplean en el laboratorio no tienen una pureza del 100%, sino que poseen una cantidad determinada de impurezas. Entonces, la masa de la muestra es igual a la masa de la sustancia pura más la masa de las impurezas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, no sé si ustedes han visto, o los que viven en tierra caliente, cuando ustedes tienen un salerito, ¿cierto? Uno diría, bueno, si yo saco esto y peso, estos 100 gramos son de sal. Pero cuando uno está en una ciudad muy húmeda, esto se pegotea, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que esa sal tiene agua. Quiere decir que es una sal impura, porque tiene una impureza de agua. Y yo puedo decir, mi sal está al 90% de pureza. ¿Qué quiere decir 90% de pureza? Que tiene 90 gramos de sal y 10 gramos de agua. ¿Listo?
Eso se mide en porcentaje. ¿Cómo hago yo? Sencillo, una regla de 3. Dice, a condiciones normales se determina el contenido de dióxido de carbono a partir de la descomposición de una muestra de 500 gramos de roca que contiene 25% de carbonato de calcio. ¿Esto qué quiere decir? Este es el concepto de pureza, que es el 25% puro. De acuerdo con lo anterior, la cantidad de moles de dióxido de carbono que se producen es. ¿Listo? Entonces, Paola, el 0,6 lo multiplicamos por 100 y nos dio el 60%. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Yo tengo que calcular de estos 500 gramos cuántos son de carbonato de calcio. Y yo ya sé que está el 25%. Eso es lo primero que tengo que hacer. Entonces digo, 500 gramos es el 100%. ¿Cierto? 25%, ¿cuánto será? Y hago 25 por 500 dividido 100. 25 por 500 dividido 100, ¿cierto? Estos ceros, como están multiplicando, se pueden ir y me queda 5 por 25 y eso me da 125 gramos, ¿cierto? Yo ya sé que puros tengo 125 gramos del carbonato de calcio, pero tengo que calcular las moles y yo sé que 100 gramos pesan una mol porque me lo están dando, entonces digo 125 gramos del carbonato de calcio. ¿Cuántas moles serán? Si una mol me pesa 100 gramos, ¿cierto? Eso cuando lo hago me da 1,25 moles, ¿cierto? Y si yo obtengo 1,25 moles de carbonato de calcio, obtengo la misma cantidad de dióxido de carbono. La respuesta es la B. Sí, chicos, el peso estaba acá, por eso hay que leer bien. ¿Listo? Bueno, chicos, esto es puro repaso y pura análisis. Échenle una miradita. Acuérdense que efectivamente Jefferson solo regla de 3. Acuérdense de ver todas las clases, bueno, y ver qué dudas tienen